Me pareció interesante este casito de este paciente. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Quién sabe lo que hay ahí? ¿Qué ven ahí? En esta imagen que estoy viendo. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es, Hanna? Mani. Manacancho. Manacancho, Manacancho. Hola, Mónica. Manacancho. No, no es un quiste. Malformación, no. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Líquido libre, ya. Más cerca, más cerca. ¿En dónde? Líquido libre, ¿dónde? ¿Quién más da? ¿Quién más da? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Siga participando, joven. Siga participando. No es que quiero saber con quiénes estoy en el live, pues quiero saber si hay más gente médica o más gente que no es médico. Y ahorita vamos a explicar, pues. Pero quiero ir sabiendo cuál es mi teleaudiencia. Por lo visto no, o sea, aquí una dijo líquido libre, ya. Puros pacientes. Enfermedad inflamatoria pélvica. Ya, posiblemente, ya quiero saber más o menos quiénes están aquí, por eso estoy haciendo esto. Soy médico. Ahí está pues. Soy médico, ahí está. Embarazo ectópico, no. Ya hay, por lo menos ya hay un médico ya. Es que de acuerdo a lo que vea la teleaudiencia también voy a hablar más técnico o menos técnico. Porque hablar de los dos lados también voy a tener que hablar de los dos lados, ¿no? O técnico y no técnico. No se tiene que explicar con manzanitas. Ya. Entonces, este es un embarazo, una gestación, un embarazo de ¿cuántas semanas cree que hay la doctora? Pólipo, no es un hematoma. Mónica Ibarra dice un hematoma de desprendimiento del trofolato, exactamente, es un hematoma. Esto es un hematoma, como dice, y lo dice ahí, ¿no? Hematoma subcorial. Una paciente de 20 años de edad que le hizo una ecografía que tiene exactamente de unas 6 semanas de gestación. De 5 a 6 semanas de gestación, ¿por qué? A ver, ¿por qué 5 a 6 semanas de gestación? Entonces, ese lo que ven aquí, esto es un hematoma con 0.56 de volumen. Hola Lili, ¿ya? Esto es un hematoma. Es un embarazo esto. Es un embarazo de 5 a 6 semanas de gestación. Esto de aquí. ¿Qué es esto de acá? ¿Quién sabe? A ver. Este es un saco gestacional. Donde la envoltura, donde se desarrolla el embrión. ¿Ya? Esta es una ecografía transvaginal. ¿Ya? Es un saco vitelino, exacto, Caterine Buchani. Este es un saco vitelino. Este de aquícito. Es un saco vitelino. De ahí va a empezar a desarrollarse lo que es el embrión. ¿Ya? El embrión se va a empezar a formar de ahí. Esta chica de 20 años de edad, con 6 semanas de gestación, vino con esta ecografía. ¿Qué vino con? Yo le hice esta ecografía y verifiqué tenía dolor esta paciente, tenía dolor en bajo vientre, no tenía sangrado, solo tenía dolor, ya en el bajo vientre. Esta característica es característico cuando una persona está embarazada tener dolor en bajo vientre, característico de que puedas tener un hematoma.
Siempre cuando una embarazada diga tengo dolor en bajo vientre, posiblemente tenga un hematoma. ¿Y qué es un hematoma? Es una acumulación de sangre, alrededor del saco gestacional. Existe un desprendimiento, si ustedes se dan cuenta, un desprendimiento que hay ahí por causa del hematoma. Entonces, si ustedes ven ahí, un hematoma va a generar desprendimiento, pues, ¿no? Un hematoma puede generar desprendimiento. ¿Y de cuánto por ciento puede ser ese desprendimiento? ¿Por qué tiene desprendimiento? Porque el hematoma separa las paredes. Separa las paredes. Entonces, esa acumulación de sangre ahí es producto de algún mal esfuerzo, de algo físico, de algo de que ha agarrado, ha sostenido algo. La paciente, refiere que no ha alzado nada pesado. Ella simplemente no refiere que ha tenido algo, pero muchas veces no nos damos cuenta, así que puede pasar desapercibido o algún mal movimiento, ¿no? Ella no va al gimnasio, ella sabía que estaba embarazada, no supo explicarme qué pasó, pero normalmente estos casos de desprendimiento o de hematoma son por algún mal esfuerzo, algo pesado que ha alzado, algún mal movimiento que tuvo la paciente. Y genera este tipo de casos, dolor en bajo vientre. Muchas veces este sangrado se va por la parte vaginal, ¿no? Por el cuello, y hay sangradito igual ahí. Muchas veces puede haber sangrado, como no puede haber sangrado. Puede ser un golpe, exactamente, puede ser un golpe, se ha caído algo, pero ella no refiere, ella dice, no me he caído, pero posiblemente, a veces uno pues no sabe, ¿no? Yo pienso que se ha caído, se ha golpeado algo, ¿no? Y ha generado esa acumulación de sangre ahí, ¿no? Entonces, eso es el hematoma. El hematoma subcorial es acumulación de sangre. Todo lo que es hema es sangre, ¿no? ¿Cómo saca el porcentaje del desprendimiento? Eso vamos a hablar en este live. Todo vamos a hablar No siempre dicen la verdad exactamente. ¿Cuánto creen que es el porcentaje de este desprendimiento? A los doctores que están aquí, si me ayudan. Muchos pacientes no van a decir la verdad, o tal vez se les pasa, no, yo qué sé. A veces piensan que no es algo normal, ¿no? O sea, se les pueden caer, puede pasar cualquier cosa, ellos no saben. Entonces, golpe del marido. Puede ser, quién sabe, ¿no? Un golpe del marido. Bueno, la cuestión es que vamos a hablar todo eso. Un 10%, exactamente. Un 5 a 10%. Alguien preguntó cómo se saca el porcentaje. El saco gestacional, que es todo lo que ves ahí, es un 100%. Imagínate una rueda, un 100%. Aquí la mitad sería un 50%. Y un poquito de acá, como ves acá, un 10%. Eso es subjetivo. Eso es de acuerdo a las medidas que sacás de los cuadrantes. Vos hacés de cuenta que ese saco gestacional lo dividís en 4. Y cada cuadrante tiene un 25%. En total suman un 100%. Dividís el saco gestacional, cada cuadrante 25%, y si está un poquito menos del 25%, le calculás un 10%. ¿Me entienden? Así se mide la cantidad del hematoma, o sea, el porcentaje de desprendimiento. Ustedes van a ver en un informe desprendimiento del 10%, es mínimo, porque el médico lo que hizo es cuadrantes, dividió en cuadrantes el saco gestacional, y de acuerdo a la cantidad, si pasa de un cuadrante a otro, ya es más del 25%, y entonces eso ya es más peligroso, ¿no? Entonces este es un cuadrante del 10%, simplemente un 5 a 10%, porque es una partecita nomás del saco gestacional.
Es una cuarta parte, un poco menos. Se podría decir un 10 a 15%. Eso ya va sacando de acuerdo a lo que vos midás. Eso es subjetivo, podría decir. ¿Me entienden, no? ¿Está claro? ¿Está claro o no? Ahorita vamos a explicar cuándo es subcorial y cuándo es retrocorial. ¿Entendiste? Eldi Rosita, ¿quién preguntó? Eso, o sea, cuando ven algún tipo de informe que diga desprendimiento del 10% es mínimo. Dividen el saco gestacional del 25%, 25, 50, 75, 100. Un paciente me está hablando. Doctor Pablo, buenas noches. Estamos aquí en Farmacor. ¿Cuál de los dos será el de abajo? ¿El Levocet o el de arriba, la levocetiricina? Disculpen, me habló un paciente. Ya, entonces ya entendiste eso. Entonces, este se podría quedar un 10, 15%, ¿no? Ya. Sigamos avanzando. Vamos a hablar de todo esto, señor. Esta es una clase gratuita, 100%, que no le voy a cobrar ni un peso. Solamente necesito su atención. Porque esto te enseñan en clases. Sigamos. En primer lugar vamos a hablar cuáles son las estructuras que normalmente se encuentran en una ecografía al iniciar el embarazo. ¿Cuáles son, vayan pensando, cuáles son las estructuras y en qué semanas se van viendo las estructuras en un embarazo? ¿Cuáles son las estructuras en orden de aparición en un embarazo? ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera y cuál es la cuarta? ¿Y en qué semanas se presentan estas estructuras? Entonces, la primera estructura que podemos ver, apreciar en un embarazo, es el saco gestacional. ¿Ya? Este es el saco gestacional. Esa es la primera estructura que aparece entre las 3 y 4 semanas. El saco gestacional. La primera estructura en un embarazo. ¿Ya? Eso se mide. Y normalmente sale 4 semanas, ¿no? La primera estructura que podemos ver en un embarazo es el saco gestacional. La segunda estructura, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda estructura que podemos ver? El saco vitelino, exactamente. El saco vitelino es la segunda estructura que vamos a verla. ¿Ya? Un ratito me está hablando un paciente. Lo siento. Entonces, el saco vitelino, como ustedes pueden ver, ahí, este es el saco vitelino. Esa es la segunda estructura. Un ratito me está hablando un paciente.
Ya, el saco vitelino es de ahí donde se va a desarrollar el embrión. Entonces tenemos primero el saco gestacional, después el saco vitelino. Esto hablando ecográficamente y obviamente fisiológicamente lo que va a aparecer, ¿no? Ese es el saco vitelino. Ahora vamos a ver el otro. Entonces, ¿cuál es el tercero? Ya tengo esta. El tercero es el embrión, jóvenes. El otro va a ser el embrión. El embrión va a ser la tercera estructura y por eso siempre es importante hacer la ecografía a la sexta semana. ¿Por qué? Porque una persona que se va y se hace una ecografía a las 4 semanas va a ver el saco gestacional. ¿Y qué es lo que importa ver en una ecografía? Obviamente tenés que ver el embrión. Y muchas personas por eso le pelan y no se hacen la ecografía en el tiempo que deberían hacerse. Lo ideal es hacerse en la sexta semana. Si está de amenorrea, estamos hablando, ¿no? Del último día de tu periodo menstrual, contar 6 semanas. Y de las 6 semanas ya podés ver el embrión. Porque si están las 4 semanas, 5 semanas, no vas a ver el embrión. Y lo que queremos ver es que el embrión esté vivo con su corazoncito latiendo. Entonces tenés que hacerte una ecografía a la sexta semana. De preferencia una ecografía transvaginal. Es la que mejor se ve, ¿no? Entonces cuando queremos ver el feto, el embrión, ¿qué es lo que vamos a ver? A la sexta semana lo que vamos a ver es esto. La embriocardia, ¿no? El embrión puede ser visualizado por ecografía transvaginal desde que tiene un diámetro medio de 2 milímetros, entre la semana 5 a 7. Término medio, 6 semanas. Entre las 5 a 6, una embriocardia inferior a 100 es normal. Durante las siguientes 3 semanas, un incremento rápido hasta 180 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, esto es importante saberlo, que la embriocardia va a aparecer sexto o séptimo. Por eso hay que hacerse la ecografía en la semana 6 o 7 de gestación y no en la 4 ni en la 5, porque vas a encontrar un saco gestacional, vas a encontrar un saco vitelino. Hay que calcular 6 semanas. Porque yo atiendo muchas personas que, doctor, vengo a hacer una ecografía. Y le hago la ecografía y ellas están en su semana 4, digamos. Y se ve el saco gestacional, digamos. ¿Por qué es importante ver el embrión a las 6 semanas? Para ver el embrión y así uno poder ver si hay buena vitalidad embrionaria, ¿no? Porque por ahí es un huevo güero, como dicen, ¿no? O sea, donde hay saco gestacional, pero no hay un embrión. Puede pasar eso. Y en cambio, si ya calculas 8 semanas, 9 semanas y sigue el saco gestacional, ya es un anembrionado, ¿no? Es un anembrionado ya. Entonces, el saco gestacional no tiene. Exactamente, Mónica. Sigamos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí tenemos otros sacos gestacionales. Esto es importante también, ¿no? Medir el saco gestacional. Se mide. El saco gestacional siempre hay que medirlo. De ahí nosotros van saliendo. Ahí, por ejemplo, este saco gestacional está de 6 semanas. 6 semanas y 6 días. Tiene una longitud de 2.65 centímetros. Ahora siempre es importante ver la doble decidua, ¿no? El signo de la doble decidua. ¿Qué significa el signo de la doble decidua? ¿Quién sabe? ¿Por qué es importante ver el signo de la doble decidua? Dos buenas noches, debería sacar educación superior. Más adelante seguro.
Posiblemente más adelante. ¿Qué pasaría con la menstruación si han embrionado? No, no tiene nada que ver la menstruación con el embrionado. Cuando ya estás embarazada ya no hay menstruación, ¿no es? Pero si hay un embrionado, el saco gestacional, ya prácticamente no hay embrión, entonces hay que retirar eso, ¿no? Hay que retirar ese saquito porque no sirve de nada. Entonces la doble decidua es importante para ver que el embarazo esté yendo bien. Siempre tiene que haber la doble decidua, ¿no? ¿Cuáles son las deciduas más importantes? ¿Cuántas son las deciduas? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuánto hay deciduas? A ver. Hay 3 deciduas. ¿Quién me dice las 3 deciduas? ¿Quién me canta las 3 deciduas? Capsular, una. Capsular, ya. No. No. Capsular es una. Esa es la del medio. Las otras dos, ¿cuáles son? Bueno, hay 3 capas, ¿no? Capa basal, capsular y parietal. Siempre es importante ver esto para ver el desarrollo, que el desarrollo del embrión esté bien, ¿no? Importante, esto se ve en ecografía, el signo de la doble decidua. Sigamos. Aquí, como les decía, esta es otra. Ahí tenemos la decidua basal. Te referías a la porción materna, exactamente. La decidua basal es la porción materna, ya te entendí ya. Si esa es la porción materna, ¿no? Es la que va a formar la placenta, que se une al corion frondoso, y ahí está la cavidad coriónica, la decidua capsular y la decidua parietal. Esas son las principales deciduas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Que se vean en la ecografía, porque ahí se va a desarrollar, ¿no? Se va a desarrollar lo que es el embrión. Es muy importante es ver esas deciduas. Muchas veces la pasan desapercibido, pero eso es importante saber como una manera de que se está desarrollando bien adentro el embrión, ¿no? Entonces, sigamos que hay hartas diapositivas. Bueno, en su desarrollo, el embrión, esto es importante, ¿eh? Son folletos, son las capas donde se van a empezar a desarrollar ahí se van a desarrollar lo que es los órganos, pues, del embrión, ¿no? Entonces, estas son células germinales que se van desprendiendo, se van alargando y van formando todo eso, lo que es el embrión. Tenemos la capa endoderma, el mesodermo y el ectodermo. La ectodermo va a formar el sistema respiratorio, órgano del sistema digestivo. La mesodermo va la dermis, los huesos, los músculos, el sistema circulatorio y reproductor. Y el ectodermo, la epidermis, anexo epidérmico, sistema nervioso y las cavidades. O sea, ya todo está ya desarrollado desde que uno nace. Es muy importante, interesante aprender esto. O sea, hay capas que el embrión ya se va desarrollando a partir de esas células germinales, o sea, células que se van desarrollando para formar lo que son los órganos y lo que uno mismo es. Folletus embrionarius se dice en portugués. Bueno, aquí hay una imagen, cómo se va, así nos vamos desarrollando, jóvenes. Así, este es una imagen, un esquema, se puede decir.
donde un embrión, ¿no? Y ahí se va desarrollando ya el embrión, ¿no? Interesante, ¿no? Todos hemos pasado por esto y me pareció interesante ese dibujito para que lo vean, que cómo empezamos nosotros a ser un embrión y empezar a desarrollarnos y ser unas personas, ¿no? Es increíble, ¿no? Empezamos siendo así, imagínense, todos hemos empezado siendo así. Imagínense, mucha cosa, ¿no? La vida es muy impresionante y el que esté vivo, o sea, en muchas cosas. Yo me impresiono cada vez que veo estos dibujos. O sea, yo fui eso, ustedes fueron eso. Todos fuimos esos. Y entonces vemos todo esto. Vamos a ver. Seguimos con esto antes de entrar al tema propiamente dicho. Y ahí empieza, ¿no? Todo el desarrollo. Todo el desarrollo. Desde que somos un embrión hasta que somos fetos. Desarrollo de la placenta y las membranas fetales. La placenta, todo lo que hemos hablado hace rato, las deciduas, todo, van a conformar pues lo que es la placenta, lo que son los amnios, el líquido amniótico, las bolsas, las membranas que envuelven el feto, todo eso, ¿no? Entonces todo se va desarrollando desde embrión hasta feto, ¿no? Eso quería mostrarles y vamos a ir a ver acá. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ahora vamos a entrar al propiamente dicho. Hablando de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué vemos acá, jóvenes? ¿Qué hay acá? Morfológica, te cuento que no hago la morfológica, voy a hacer un curso, sí, para hacer la morfológica. Es la única que no hago, hay que hacer un curso. ¿Qué vemos acá, jóvenes? ¿Qué es esto? Según de lo que hemos hablado, ¿qué es esto? Hablen. No. Bueno, hay deciduo ahí, pero es un hematoma, exactamente. Es un hematoma. ¿De cuánto por ciento es este hematoma? ¿Cuánto pondrías que fuera? ¿Un hematoma de cuánto por ciento? Un 5%, exactamente. Es bien mínimo. Ustedes tienen que dividir todo eso. Todo eso es el saco gestacional. Y eso que ya, este ya tiene placenta. Y yo me animaría a decir que ya está de unas 10 semanas este embarazo. Ya, porque ahí está el embrión, ahí arriba ya tiene placenta y esto es retroplacentario. Ahorita vamos a hablar de cuándo es retroplacentario. Retro, retrocoriónico cuando ya hay placenta y subcoriónico cuando no existe todavía placenta. Eso es importante saber. ¿Ya? Los más comunes son los subcoriónicos, hematomas subcoriónicos, cuando no hay la placenta formada. Y retroplacentario ya es cuando ya hay una placenta ya formada y detrás ya hay un hematoma. Esa es la diferencia. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces este es un hematoma del 5%. ¿Ya? 5% de desprendimiento.
¿Qué es esto? ¿Qué es, jóvenes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un bicho. ¿Qué podemos ver en toda esta imagen? A ver. Es un bicho, sí, es un bicho. Desprendimiento de característica. Ya. Una imagen heterogénea. ¿Qué más hay? ¿De cuántas semanas crees que es este embarazo? En la clínica hay dolor. 3 semanas. No. ¿Por qué de 5 semanas? ¿Por qué de 8 semanas? ¿Por qué? Decime, quiero el por qué. Decime por, por qué decís 8 semanas y qué es lo que hay ahí. Una más heterogénea, pero ¿qué más ves, digamos? 9 a 10 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digan por qué. ¿Por qué se le viene a la cabeza 10 semanas? Claro, hay sangrado. Sí o sí hay sangrado. ¿Por qué? Porque ya se ve el bicho, dice. Estamos hablando de hartas nostalgias, embrión y saco vitelino. Ya hay un embrión ahí. ¿Hasta cuándo se dice embrión? Este es un embrión, ¿por qué? Porque no se ve bien formado. No se ven sus pies, no se ve sus manos. Prácticamente, ¿qué es lo que se... por la CRL, exactamente, es un embrión, porque se ve la longitud cráneo-caudal, cráneo-raqui, o sea, de la cabeza hacia la cola. Es un embrión. Hasta el primer semestre exactamente es un embrión. Se desarrolla, se está desarrollado. Embrión hasta las 12 semanas. Eso es variable, ¿no? Yo he visto que dicen hasta las 9 semanas, porque ya está desarrollado hasta las 9, ya tiene todo. Pero he visto literaturas que dicen que hasta las 12, 11 semanas y 6 días, digamos, ¿no? Arriba ya es feto. El feto ya... hay literatura que dice 9 semanas, lo he leído. Pero hay médicos que dicen que se dice hasta las 11 semanas y 6 días, casi 12 semanas. ¿Ya? Pero yo me voy a quedar que hasta la... Yo he aprendido en mi curso de ecografías que he hecho hasta las 12, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es un hematoma. Esto es un hematoma. El hematoma puede ser anecogénico, es decir, negro, como puede ser hipoecogénico, es decir, ni blanco ni negro. O sea, hay partes que son blancas como hay partes que son negras. Eso se llama hipoecogénico, le decían en ecografía. Entonces, ¿de cuánto por ciento es este hematoma? ¿De cuánto? ¿Usted un hematoma 25 con experimento? Puede, claro que sí, puede aparecer. Claro que sí. Pero hay más riesgo. Arriba de cuánto es en primer lugar, ¿de cuánto es este hematoma? ¿De cuánto creen que es? ¿Y por qué? Es un hematoma subcoriónico ya. ¿De cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento? De acuerdo a lo que les dije hace rato.
¿Cuánto es el porcentaje? Ya. Yo diría que un 50%. ¿Por qué? Si ustedes dividen, hacen los cuadrantes en todo ese saco gestacional, está la mitad de los, o sea, 2/4 partes está ese hematoma. Si lo dividís, este 25, este 25, este 25, este 25, y está la mitad, un 50%. Se dice que más del 25% de desprendimiento hay mayor riesgo de... ¿Qué puede pasar con un desprendimiento del 50%? ¿Qué puede pasar? Yo diría un 50%, porque está la mitad. ¿Qué pasa cuando hay un desprendimiento del 50%? ¿Cuál puede ser la consecuencia después de un desprendimiento? ¿Cuál es? Exactamente un aborto. Todos estos cuadros del 50% para arriba, del 25% para arriba, hay mayor riesgo de aborto. ¿Por qué? Porque ya está desprendido el huevo. El huevo tiene que estar pegado ahí al útero. Y si se empieza a desprender, se va a soltar, pues. Si está ahí pegado, voy a traer esto para que lo voy a hacer más didáctico. Aquí tengo un huevo. Aquí tengo un huevo. Y aquí está su caparazón. Se está desarrollando aquí el huevo. ¿Ya? Está ahí bien pegado. Pero hubo una turbulencia, yo qué sé, hubo un baile. La mujer no sabía que estaba embarazada, se fue a bailar y se cayó. Entonces esto se va a despegar. Se va a despegar. Y mientras más se despegue, más riesgo de que se vuelque, que se salga. Y haya un aborto. Acuérdense del huevo. Entonces, se dice que más del 25% de desprendimiento hay más riesgo de aborto, jóvenes. Alcides. La ruptura prematura de membranas es otra cosa, ¿no? La ruptura prematura de membranas es otra cosa. ¿Cuándo es ruptura prematura de membrana? Cuando ya hay líquido amniótico, ya se rompe, ya la persona se sale líquido. Esa es otra situación. Esto ya es un aborto. Ya cuando es ruptura prematura de membrana, ya es cuando ya está formado, ¿no? La envoltura y pum, y sale líquido, ¿no? Esto va a salir sangre, ¿no? Esto va a salir sangre. Ruptura prematura de membrana es otra cosa. Esto es una gestación de 5 semanas y 6 días. ¿Qué es lo que vemos? Vemos ahí el hematoma de ¿cuánto por ciento? Ruptura prematura de membranas, claro, cuando ya está pues conformado, ¿no? Ya está bien conformado. 15%. Hacemos un cuadrante y vemos, ¿no? 25 menos el 25%, ¿será eso? ¿Será un 15%? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto por ciento hay? ¿Un 20%? Yo me animaría a decir más del 25%, ¿no? Porque mira, está casi en toda la extensión del saco gestacional. Más del 25%. Yo diría un 30%. Un 30%. Porque miren, el saco gestacional está casi el mismo grosor del saco gestacional y tiene casi la misma longitud. Yo diría un 30, hasta me animo a decir un 40%, ¿no?
Ya, 5 semanas y 6 días de esta gestación. Ahí está el embrión, ya de 5 a 6 semanas ya se nota el embrión, ¿no? Ese es un hematoma visto por ecografía. Aquí, una gestación de 6 semanas, se ve el saco gestacional, no hay embrión, no hay saco vitelino, que ya debería haber, ¿no? Pero bueno, dice 6 semanas. Tal vez sea un anembrionado, ¿no? Porque ya debería haber, ¿no? Ya debería haber ya saco vitelino, debería haber embrión, ¿no? ¿De cuánto por ciento esto? ¿De cuándo hay placenta? Arriba de las 12 semanas. 9 a 10 semanas ya hay placenta, ¿no? De 9 a 10 semanas, cuando ya está formado. ¿Cuánto por ciento hay de hematoma? ¿Cuánto desprendimiento hay acá? Hola Andy. ¿Cuánto por ciento hay de desprendimiento acá? ¿Cuánto desprendimiento? 40%, ¿será? Es grande ese hematoma, ¿no? Es grande ese hematoma. Y mire, y viene de acá. Viene de aquí. Así, ¿no? Yo pienso que... Yo también pienso que es un 50%. 50%. Es grande. Y no es viable yo creo, ese embarazo. Mira. Yo soy de Santa Cruz, Bolivia. ¿Ya? Entonces, un 50%. Sigamos. Aquí. 8 semanas de gestación y 2 días. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Cuáles son las imágenes que podemos ver? ¿Qué es lo que vemos? Vesícula vitelina, desaparece luego de la placenta. Exactamente. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un embrión, ya. Un embrión. ¿Qué más? ¿Qué medidas están haciendo ahí en el embrión? ¿Qué medidas hacen? En un saco gestacional, ya. ¿Qué más vemos? Un embrión, un saco gestacional. ¿Qué medidas están haciendo ahí? Están haciendo una medida, ¿no? ¿Cuál es la medida que están haciendo? ¿Cuáles son las medidas que hacen en un embrión? CRL, exactamente. Esa es la medida que hacen, ¿no? De la cabeza hacia la cola. Aquí, si no me equivoco, ¿cuántos milímetros dice? Longitud cefalocaudal, exactamente. Esa es la longitud cefalocaudal, es la medida, la primera medida que se hace. Bueno, la segunda. Primero se mide el saco gestacional y después se mide el embrión. ¿Ya? ¿Hay hematoma o no hay? ¿Hay un hematoma ahí? ¿Cómo no? Hay un hematoma. Aquí.
Ahí está el hematoma. Un 20%, ¿no? Tienen que dividir el saco gestacional en 4. 25%, 25%, 25%, 25%. Total hacen un 100%. 100%. Y esta cosita de acá, ¿de cuánto está? Está en el cuadrante menos de 25, más de 25. Si pasa del cuadrante 25 es más del 25, ¿no? Ahí. Un 5, un 10%, 10 a 15, ¿no? No pasa el 25, pero no. No pasa. ¿Será que es viable ese embarazo? ¿Será que es viable? ¿Es viable ese embarazo o no? ¿Se puede salvar ese embrión? ¿Qué dicen? Se puede, pues. Menos del 25% es viable. Reposo, la persona no tiene que reposar ese paciente. Reposo. ¿Ya? Y eso nuevamente se va a volver a pegar. Si está despegado, otra vez vuelve a pegar. Vuelve a pegar eso. Con reposo, toda se pega otra vez. Al mismo cuerpo del útero. ¿No? Se vuelve a pegar. ¡Pum! Si está despegado, con reposo, vuelve. Reposo absoluto, jóvenes. Solo para ir al baño. Progesterona. El progendo, ¿no? ¿Verdad? También se pone, se da eso, el progendo. Exactamente, el progendo será. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí, jóvenes? Esta es gestación de 10 semanas y 5 días. ¿Qué vemos? ¿Qué hay, señores? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No es un feto. Sigue siendo embrión, jóvenes. Sigue siendo embrión. Hay un hematoma. Tomemos que embrión va a ser hasta las 12 semanas, ¿ya? Yo me quedo con eso, la verdad. Yo lo he aprendido así. Es hasta las 12 semanas el embrión. Desprendimiento más del 30%. No es el 30%. Dividí el saco gestacional 25, 25, 25, 25. Esto, ¿será que pasa del 25 del cuadrante superior externo? ¿Pasa al cuadrante posterior? No pasa, no pasa, no pasa. No es más del 25%, ¿no? ¿Viable este embarazo o no? ¿Es viable o no es viable? ¿Se puede volver a su lugar eso o no? Se puede, pues no es mucho, no es viable, es viable. Con reposo, progendo y hacer nueva ecografía para ver si ya pegó nuevamente, ¿no? Tiene que disminuir ese porcentaje. La próxima ecografía en 2 semanas a 3 semanas de tratamiento, reposo, eso tiene que volver a la normalidad. Aquí han hecho una medición con CRL, ¿no? De 44 milímetros. Viable, pues, ¿no? Viable. Y ahí
¿Qué tal eso? Hematoma más desprendimiento. ¿De cuánto por ciento? Un 15%. Un 15%. Está bien. No pasa al 25%, ¿no? ¿Viable o no viable? Viable, pues. Y ahora, esta es la diferencia que les quería decir. Aquí está la diferencia. Los hematomas del embarazo según la localización. Un hematoma subcoriónico localizado entre la capa más externa del embarazo y la capa y la más interna del útero. ¿Ya? Y el hematoma retrocorial localizado por detrás de la placenta. Por eso les decía que el hematoma retrocorial se dice cuando ya hay placenta ya bien marcada, ¿no? Cuando hay una placenta marcada, ya una marca que se puede ver, ya sería retrocorial. O hematoma retrocorial o retroplacentario. Eso sería. Y cuando no se distingue bien la placenta, sería un hematoma subcoriónico. ¿Cuáles son los más comunes? Los subcoriónicos, ¿no? Eso es lo más común. Y retroplacentario también hay, pero es menos común. ¿Ya? Esto es sacado del libro de Lachmann, ¿no? Lachmann, ¿se acuerdan de ese libro? ¿Qué libro es ese? A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Qué libro es el libro de Lachmann? Lachmann. ¿De qué es el libro? Embriología, exactamente. Es un libro de embriología. Bueno, esto sacado ahí esa imagen. Esa es la diferencia, jóvenes. Saquen una foto a eso. Eso es lo que les estaba diciendo hace rato, para que se queden grabado. Cada cuadrante corresponde al 25% de superficie de implantación del saco gestacional. Si la hematoma ocupa más de un cuadrante, más del 25%, es de más de cuidado. ¿Por qué? Porque puede realizarse un aborto. Hay que tener cuidado cuando el hematoma es demasiado grande porque hay altísimas probabilidades de que termine un aborto. ¿Me entienden? Demasiadas posibilidades. Este es un hematoma del 25%. Cuando sube más del 25%, empiezan a llenarse los otros cuadrantes. Yo que sé, un 50%, un 75%, un 100%. Posiblemente no sea viable ese embrión y se vaya embora a país. Como este es el caso de este embarazo. ¿Qué les parece? ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento tiene este hematoma?
¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto por ciento tiene? Miren el saco gestacional, miren el embrión. Chucha, yo no diría 40. Yo no diría 40. ¿Es más grande que el saco gestacional o no? ¿Es más grande que el saco gestacional? Más del 50, hasta yo diría un 75 a 100%. Sí, es grandísimo. Es más grande que el saco gestacional. Este tipo de hematomas no son viables, jóvenes. Yo pienso que este paciente, bueno, lo saqué de internet esta imagen, pero yo personalmente no he visto estos hematomas. Pero, o sea, yo no lo he hecho en ecografía, pero los hice, sí, los vi. Y no son viables, bueno. Estos hematomas terminan en aborto. Un 75 a 100%. Es más grande que el saco gestacional. No es viable este embrión. No es viable. A mi modo de ver, no es viable. Grandísimo. Ah, este ya lo mostramos, ¿no? Ya lo mostramos ese. Bueno, iniciamos nuevamente con la ecografía que yo hice de este paciente, ¿no? Este es mi paciente que yo hice en estos días que pasaron. Tenía una gestación. ¿De cuántas semanas creen que tiene este paciente? Una chica de 20 años de edad, con dolor en hipogastrio, en bajo vientre. No había sangrado, simplemente tenía dolor. Dolor, le olía. Y ahí está. Ahí están las consecuencias. ¿Cuál es la razón? Una gestación de 6 semanas. 6 semanas de gestación. ¿Ya? Y tiene 0.56 centímetros cúbicos. ¿Cuánto de desprendimiento? Un desprendimiento mínimo, ¿no? Desprendimiento mínimo del 10%, 10 a 15%. No pasa el 25%. Esta paciente tiene que hacer controles después de unas 2 semanas de hacer tratamiento, reposo, volver a ecografía para ver si ha vuelto a aprenderse. ¿Ya? Cuando las personas están embarazadas, sienten dolor en hipogastrio, pero no hay sangrado, o hay sangrado, tienen que hacerse una ecografía para ver de qué se trata. Casi siempre va a ser este tipo de situación. Casi siempre, la mayoría de las veces va a ser un hematoma subcoriónico. ¿Ya? Un hematoma subcoriónico causa dolor porque es un sangrado que está ahí adentro. Va a causar dolor, malestar a la persona. No va a ser igual la persona, va a estar igual. Pero tiene solución este hematoma, así que es reposo. Como decía aquí el estimado, hay unos medicamentos base de progesterona que ayudan, ¿no? Doctora, me hizo un test y me sale el examen negativo, pero color medio café. Un test de sangre salió negativo, luego me bajó mi regla, pero de color medio café. Bueno, seguro no estabas embarazada y era tu regla nomás, ¿no? Si salió negativo, no estabas embarazada, pues. Pero ahí pueden haber falsos negativos también, ¿no? Pueden haber. Bueno, jóvenes, eso es todo el día de hoy. Espero que les haya gustado el live. El viernes vamos a intentar hacer otro live.
Estos son casos clínicos que se me parecen muy interesantes y los traigo acá para debatirlos, para hablar y para dar a conocer, ¿no? Que hay casos así, ¿no? Hay casos que son relativamente frecuentes, son frecuentes estos casos, no dejan de pasar desapercibidos, ¿ya? Y bueno, eso quería decirles, ya hablamos una hora, estamos una hora de live y ya están todas las diapositivas pasadas. Que Dios los bendiga, gracias al Dios Todopoderoso por hacer posible este live, gracias a Dios y gracias a ustedes por su atención. Hasta la próxima. Molas, pues vamos a hablar un día de molas. De acuerdo a los casos clínicos que uno ve, ya va pasando, ¿no? Que les vaya bien, señores, espero que hayan aprendido, Dios los bendiga. Hasta la próxima transmisión.